Vamos a dar un aplauso al Señor para comenzar con el mensaje. Me siento como en casa. Me siento como en casa y pues voy a hablar como si estuviera en casa. Amén. Me encanta la palabra amén, ¿verdad? Ok. Quiero hablar de ciertas cosas que me han apasionado en el último tiempo, pero una de las cosas que más me ha atrapado y soy un precursor es de la perspectiva que Dios tiene de ciertos conceptos, la perspectiva que Dios tiene de ciertas cosas, porque todo es diferente viéndolo desde la perspectiva de Dios. Absolutamente. Todo es diferente viéndolo desde la perspectiva de Dios. Nuestro diseño, diga conmigo, diseño. Nuestro diseño es ver del cielo a la tierra. Precisamente la perspectiva de Dios lo cambia todo. Todo. Dile al que está a tu lado, todo, mi hermano. Exactamente. Y hay ciertas cosas que nos han sucedido desde que llegamos a Cristo. ¿Cuántos están alegres de haber llegado a Cristo? Hay ciertos momentos que han cambiado nuestra manera de vivir. Hay ciertos eventos que nos han afectado más allá de lo que nosotros nos hubiéramos imaginado. Hay ciertas cosas que nos han sucedido que entre más nosotros comenzamos a caminar en esta revelación, más podemos experimentar de Cristo en nosotros y podemos ser esa puerta, como dice Salmos, por donde el Rey de Gloria puede accesar a esta tierra. Usted, mi hermano, no busca puertas, usted es una puerta. Es una puerta por donde esta gloria puede entrar. ¿Cuántos dicen, sí, yo soy una puerta? Exactamente. Entonces, quiero comenzar hablando de un evento que nos sucedió a todos, que es la salvación. La salvación es lo más preciado que nosotros tenemos. Tiene un elevado valor. Tiene un elevado valor, es incalculable, pero es gratis. Es gratis, es completamente gratis. Y en la mente de Dios, la salvación es un regalo con 3 elementos. En la mente de Dios, la salvación no solamente es salvo, no, la salvación tiene implicaciones. Y estos 3 elementos dentro de este regalo, número 1 es santidad, si los quieres anotar. Número 2 es que nosotros tenemos la naturaleza de la resurrección o la naturaleza de Cristo. Número 3 es que nosotros somos perfectos delante de la ley. Una vez más, santidad, la nueva naturaleza, y somos perfectos delante de la ley. Este regalo tiene estas 3 aperturas para que nosotros podamos experimentar una vida de santidad. Ahora, quiero tocar algunos puntos dentro de santidad, porque por un tiempo yo pensé que santidad era el resultado de lo que yo hacía para Dios, pero santidad es el efecto de lo que Jesús ha hecho para mí. Amén. Y tenía algunos versículos que no me caían tan bien, ¿verdad? Y uno de ellos era que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces yo estaba en esta dinámica de hacer para obtener, pero tuve que mudarme a la dinámica de creer que he obtenido. Entonces me di cuenta que Dios no tiene la mente en negativo, Dios tiene la mente en positivo. Y este pasaje no era una prohibición hacia la santidad. Santidad no es una meta. Santidad es un regalo. Es parte de nuestro regalo de la salvación. Entonces, si santidad no es una meta, que desde la mente de Dios, ¿qué quiere expresarnos esta porción de las Escrituras que dice, sin santidad nadie verá al Señor? Absolutamente no quiere decir que no vamos a ver al Señor.
quiere decir que hay una manera de ver al Señor. Y la manera es santidad. Entonces, santidad es un acceso. Y es el acceso a poder disfrutar de quién es Dios y dejar que Él te disfrute a ti también. Ahora, la vida de Jesús es un tremendo modelo. Nosotros caminamos en el modelo de Jesús. Pero Jesús no solo fue nuestro ejemplo, fue nuestro sustituto. Nuestro modelo de vida es Jesús. Pero esto me encanta. Si Jesús hubiera venido a la tierra y hecho todos los milagros, ¿cuántos están felices por todos los milagros que hizo Él? ¡Wow! Tremendos milagros. Pero si Él hubiera venido a hacer estos milagros siendo solamente Dios, el impacto que yo recibo solamente me permite caminar en, ¿cómo lo puedo explicar? Me permite caminar en ser alguien que está solamente sorprendido, pero no alguien que puede participar. Pero como Él vino siendo un hombre, esto me emociona más. Porque eso significa que Jesús no vino a mostrarnos cómo va a ser en el cielo, sino cómo el cielo puede afectar la tierra. Ahora, este modelo es un modelo que funciona con estos tres elementos. Santidad. ¿Qué más? Nueva naturaleza y perfecto delante de la ley. Esta santidad nos ha dado un acceso total al corazón de Dios. Nos ha dado un acceso heredado, diga conmigo, herencia. Nos ha dado un acceso a esta herencia, no por nuestro propio esfuerzo. Entonces, eso es tremendo, mi hermano. Porque si esto es lo que dice la palabra de Dios, santidad no se trata de obras, santidad se trata de fe. Por eso la palabra de Dios dice, hasta que la fe fue revelada, comprendimos. O sea que la fe no es un asunto de esforzarse para que algo suceda. La fe es caminar en la revelación de que todo está hecho. ¿Cuántos santos hay aquí? Una vez más, ¿verdad? ¿Cuántos santos hay aquí? Yo comencé a darme cuenta que Dios tenía esta perspectiva de muchas cosas. Otra de las cosas que me impacta es la naturaleza de la resurrección. ¿Cuántos han muerto en Jesús pero resucitado juntamente con Cristo? Estamos en lugares celestiales. La naturaleza de la resurrección es tremenda en nosotros, porque eso cambia el cristianismo completamente. Porque el cristianismo no se trata de luchar contra el pecado. El cristianismo se trata de disfrutar que alguien venció el pecado. Entonces, si la lucha de la iglesia, o si la meta de la iglesia no es luchar contra el pecado, si la meta de la iglesia no es pelear contra estas obras muertas, porque dice la palabra de Dios, y ahora el pecado no se enseñorea más de vosotros, porque nosotros, di conmigo, yo tengo la simiente de Cristo. Nosotros tenemos esta naturaleza. Entonces la meta de la iglesia no es estar en este debate, en el sentido, Dios no está en el cielo haciendo venciditas con el diablo. No, Dios ya ganó. Y contra nuestras obras muertas, la sangre de Cristo es efectiva. ¿Cuántos dicen amén a eso? Contra todo pecado, contra todo pronóstico, su resurrección ha vencido en nuestra vida, en nuestras generaciones, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es tremendo. Esta obra nos ha afectado severamente. Nos ha afectado profundamente, tanto que Él nos llama hueso de su hueso, carne de su carne. Nosotros tenemos su naturaleza. Déjame decirte algo, mi hermano. Los conflictos entre Dios y tú no se van a resolver vía obras, se resuelven vía naturaleza. Y si la meta de la iglesia no está enrolada en este debate, ¿cuál es la verdadera meta de la iglesia? La meta de la iglesia es restaurar la imagen de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, hay otro punto que es perfecto delante de la ley. Esta palabra ley es una palabra muy tremenda,
Porque la ley de Moisés es la que ha dictado hasta el día de hoy la moralidad sobre el mundo. Una moralidad que hoy, como dice Isaías, que habría príncipes que se iban a levantar en contra del Hijo de Dios. Y los príncipes en la antigüedad eran quienes legislaban. Todo lo que se está legislando hoy está saliendo de boca de estos príncipes que están en contra de esta moralidad. Esta moralidad es la moralidad de diseño, no la moralidad judía. La moralidad de diseño dicta ciertas cosas, pero todas estas cosas fueron reveladas a través de la ley. Pero la ley no tiene el poder de transformar a nadie, solo muestra la condición en que te encuentras. Por eso dice la palabra de Dios, dice Pablo, no te confundas, la ley no es mala, es buena, pero la ley no es el camino para agradar a Dios. El camino para agradar a Dios es Jesucristo. Un solo camino, una sola verdad, una sola persona. Él es el único. Él es el camino al Padre, el acceso a lo secreto, el acceso a toda dádiva que viene del cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es tremendo. Entonces, Jesús representa el cumplimiento de toda la ley. Lucas 3:19. Toda la ley se cumple en él. Ahora nosotros no estamos viviendo en la ley, pero la ley está grabada en nuestros corazones. Y es lo que discierne nuestra vida. Es lo que nos permite ver, lo que nos permite opinar, en el sentido de, una vez más vuelvo a este punto de la moralidad. Todas estas cosas que están sucediendo se resumen a una sola respuesta. La gente está lejos de entender su diseño porque no entiende su herencia. Entonces, primero me dijeron en la primaria que venía del chango, ¿verdad? Mi profe parecía un chango, pero yo nunca creí que venía del chango. Después me dijeron que el divorcio estaba bien, ¿verdad? Y luego salió Toy Story y solo tenía mamá. Y después me dijeron que si yo me siento perro, voy a tener una vida muy perra. O en el sentido de, yo puedo vivir como un perro. Después dijeron todas estas cosas, pero lo que sucede es que si nosotros no estamos caminando en la perspectiva de Dios, en nuestra mente van a comenzar a crearse ciertas divisiones. Amén. Ahora permíteme explicarte un poco más. Este camino de perfección delante de la ley marca una pauta legal en la historia de la humanidad. Tú fuiste comprado, no solo fuiste arrebatado. Tú tienes un valor, tú tienes un precio, y es un precio que nadie puede pagar. Tú tienes una casa que fue diseñada para ti desde antes de los tiempos, y esta es en el cielo. Tu diseño es gobernar desde lugares celestiales. Toda esta agenda no está en contra, más que en contra de este diseño perfecto. Ahora, ¿por qué te estoy mencionando esto? Porque en nuestra mente hay ciertas divisiones que no existen en la mente de Dios. En nuestra mente hay ciertas percepciones que no existen en la mente de Dios. Hace unos días falleció uno de mis mejores amigos. Y él estuvo conmigo en la escuela de teología en Cimientos. Estuvimos estudiando juntos, adoramos juntos, compusimos canciones juntos. Después servimos 10 meses a la congre, íbamos a adorar juntos a los penales, estábamos juntos ministrando a policías, a oficiales de tránsito. Estábamos ministrando y de repente me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Javi está peleando contra el cáncer. Y
Cuando me dijeron eso, salí inmediatamente al hospital. Javier ya tenía 7 días aproximadamente de estar inconsciente porque tuvo una metástasis. Y una metástasis es que como todo el mal rebota hasta su cerebro. Ya no tenía reacción. Yo entré y de verdad lo vi. La primera impresión que tuve fue tremenda. Yo lloré, estaba angustiado mi corazón, yo estaba llorando. Mi esposa estaba ahí conmigo. Y justo cuando yo entró un sacerdote y estaba despidiéndole, dándole los santos óleos y todo esto. Entonces yo escuché todo lo que le dijo. Pues nunca me los habían dado, así que ahí me los aprendí. Pero escuché todo lo que le estaba diciendo, y cuando le estaba diciendo todo esto, yo entré y le dije: Javier. Javier estaba inconsciente. Javier, no, escuché que te dijeron y no sé qué más te dijeron, pero yo te quiero decir que toda la obra de Jesús, todo este estado sigue vigente para ti, Javier. Entonces mi esposa estaba ahí como que shh. Y yo le dije: no, al cabo no hay nadie más, ¿verdad? Entonces lo único, en mi desesperación, yo le dije: Javier, no te puedes morir, Javier. Tú no te puedes morir. Hay promesas para ti, Javier. Hay esto, hay eso. Inmediatamente Javier levantó una mano. Entonces cuando levanta la mano, yo dije: ay, no te puedes morir. Otra vez le dije, ¿verdad? Y Javier salió del hospital a la semana y volvió a caminar. Estaba de pie, estaba en su casa. Y un día me marcan, eran las 9 de la noche. Me dicen: ¿cómo estás, Luis? Bien. Javier ya se fue. Javier murió. Y en mí estaba un shock porque yo había visto a Javier que se levantó. Yo escuché que el médico dijo: el cáncer en su cerebro desapareció. ¿Qué pasó? Entonces creó un dolor en mi corazón y toda esa noche estuve buscando al Señor. Dios, dime, ¿qué pasó? Explícame qué pasó. Sí, pasé toda la noche y en la mañana siguiente estaba leyendo Mateo. El mes pasado estuve estudiando Mateo. Y hay una parte en Mateo donde llega los saduceos con Jesús y le dicen: Maestro, ¿tú qué dices a esto? Ellos buscaban probarle, tentarlo. ¿Tú qué dices a esto? La ley de Moisés dice que si alguien tiene su esposa y el esposo muere, la mujer va a ser dada a su hermano para que el hermano pueda tener descendencia. Pero ¿qué pasa si el hermano muere? La mujer es dada a su otro hermano, son 5 hermanos, y así hasta el quinto, y al final el quinto muere y la mujer también muere. Maestro, ¿para quién va a ser la esposa en la eternidad? ¿O para quién va a ser la esposa después de que haya muerto? Entonces yo creo que Jesús, qué bárbaros, ¿verdad? Porque su escatología era muy pequeña, era una pregunta escatológica. Y él los ve y dice: ¿qué no saben? Que que en el cielo no habrá casamientos y vendremos a ser como ángeles que están en el cielo mismo. Y para que sepan que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces cuando yo estaba leyendo eso, el Espíritu me dijo: yo, Luis, soy un Dios de vivos. Y yo dije: wow. Entonces el Señor me explicó esto y me dijo: en tu mente hay ciertas divisiones que no existen en la mía. Y yo le dije: pero explícame por qué Javi se murió. Y me dijo: ¿por qué Javi qué? Dijo: hay ciertas divisiones en tu mente, Luis, que no te dejan ver como yo veo, que no te dejan vivir como yo quiero que vivas.
que no te dejan sentir como yo quiero que sientas. Y me dijo, Javier está vivo, pero no se murió. Y él me dijo, en mi mente no existe la muerte. Es la mente de Dios. Es la mente de Dios. Entonces yo estoy escuchando esto y me doy cuenta de algo. Y me doy cuenta de lo siguiente: que había otras líneas que estaban queriendo separarme de ciertas cosas. Hoy yo sé que mi amigo Javier está con el Señor. Y un día mi papá me dijo algo cuando un hombre de Dios había fallecido. Y me dijo, no te preocupes, hijo. Este adorador le está dando clases de cómo adorar a los ángeles. Porque los ángeles no saben adorar como tú y yo adoramos. Ellos no tienen la naturaleza de Dios. Ellos le dicen santo, pero nosotros le cantamos papá. Y me di cuenta que hay ciertas líneas en nuestra mente que no existen en la mente de Dios. Tengo una de mis niñas, se llama Isabela, y un día regresó de la escuela. Por eso después la movimos de escuela. Después vas a saber por qué te dije esto. Llegó y estaba llorando. Estaba llorando y me dijo, papá, no tengo cerebro. Y yo por dentro, no lo he visto nunca, pero sí tienes. Claro que tienes. Entonces yo llegué y le dije, hija, tienes cerebro, tú tienes cerebro, claro que tienes cerebro. No, papá, no, porque es que la maestra nos dijo que si no teníamos cerebro. Entonces, ¿yo qué? Entonces mi esposa se puso como Jesús en el día del juicio, ¿verdad? O sea, ¿qué dijiste, hija? Cosa regia, entonces es brava. Entonces, ¿qué dijiste? Y yo, ¿qué, hija? Es que la maestra nos dijo que no teníamos cerebro. Entonces, para mí fue muy impresionante porque has leído esta escritura que dice que para recibir el reino de los cielos tenemos que ser como. Y yo me di cuenta que en la mente de mi niña todavía no existían ciertas separaciones que para nosotros ya existen. Para mi hija era cierto. Su voz me reveló. ¿Me estoy explicando bien? Entonces yo entendí que cuando Dios está hablando de este pasaje, está diciéndote, deja de tener separaciones en tu mente que no están en la mía. En ese momento mi esposa fue y se sentó con la directora y con la maestra, ¿verdad? Y le dio una cátedra y se la surtió, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Fue una buena surtida en el sentido de que le dio una mini conferencia, ¿verdad? Le dijo, ¿qué no sabe usted? Su vocación es sembrar identidad en los niños. ¿Quién le dijo que está llamada a entretenerlos y cuidarlos? Usted está encargada de lo que se está formando en el futuro. La directora estaba llorando, ¿verdad? Contratada. Pero lo interesante aquí es que no estaba eso en su mente. No sé si me estoy explicando. No estaba. Entonces yo me di cuenta de algo. Ahora entiendo por qué la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nos dice que tenemos la mente de Cristo no para que lo sepamos, para que la utilicemos. Porque en la mente de Cristo no existen ciertas separaciones que para nosotros existen, en el sentido de, en la mente de Dios entonces no existe la muerte. No existe. No existe. Después el Señor me dijo, Luis, si te quiero hablar acerca del futuro. Dime, Señor, ¿qué va a pasar el 2020? Me dijo, y me dijo, no, Luis, ¿por qué? Porque en mi mente cuando hablo de futuro me refiero a la eternidad. Cuando hablo del mañana me refiero a lo eterno. Wow.
Me dice, por eso yo soy el Dios de Abraham. No era el Dios de Abraham. Soy. Él es. Interesante. Entonces el Señor comenzó a meterse en las áreas incómodas, ¿verdad? Y me dijo, Luis, ¿eres santo? Sí. Me costó 2 años creérmela, pero soy santo. Muy bien. ¿Eres sano? Sí, soy sano. Y después me dijo, Luis, ¿eres próspero? Yo volteé a ver mi cartera. Sí, dije, sí, sí. Y me dijo, sí, sí, y no, sí. Entonces me dijo, pues porque eres, comenzaré a tratar contigo como alguien próspero. Lo que tú concluyes de ti mismo es la manera en que Dios trata contigo. Lo que dice la palabra de Dios. Dios, con el bondadoso te muestras bondadoso, con el fiel te muestras fiel, con el misericordioso muestras misericordia. ¿Qué está pasando? Con el pecador te muestras juez. Pero con el santo te muestras padre. ¿Estoy explicando bien? De acuerdo a tu revelación, es el trato que Dios está teniendo contigo. Si tú crees que estás en Cristo, Dios te trata como a Cristo. Si tú crees que eres como Él, Dios te trata como Él. Si tú crees que tú fuiste a la cruz juntamente con Él, que fuiste crucificado juntamente con Él, la salvación deja de ser el 6, ¿verdad? El 6 de las obras, o aquí es 60, ¿verdad? La mínima. O 70 para pasar un examen. 70, 60. Deja de ser el 60. Casa y te ves, infierno, ¿verdad? No. Mi hermano, la salvación es el comienzo para que su mente sea renovada y usted pueda manifestar esta mente que no tiene límites aquí en la tierra. Entonces yo me di cuenta, necesitamos crecer en la revelación que tenemos de las cosas eternas. Necesitamos crecer en la revelación que tenemos de las cosas que no se ven. Necesitamos crecer en la revelación de la mente de Cristo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Eres santo? Porque la palabra de Dios dice, y a todo el que obedeciere esta ley, porque es dentro de la salvación, recuerda, perfectos delante de la ley, Deuteronomio 6, a todo el que obedeciere esta ley, prosperará, tendrá descendencia, todo lo que sus manos tocaran prosperará. ¿Hay alguien próspero aquí? Entonces Dios va a tratarte como alguien próspero. ¿Hay alguien justo aquí? Entonces Dios va a tratarte como alguien justo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a dar un aplauso al Señor. Nunca en nuestra propia justicia, siempre en la justicia que es por la fe. Amén. Un último punto. Este último punto se trata de ti. Porque yo puedo dar la mejor plática. El pastor León, ¿cuántos aman cuando el pastor León predica? Wow, tremendo. Y cada uno de los que comparten, yo soy fiel de ver las reuniones de esta casa. Pero aunque demos el mejor mensaje, lo único que realmente se produce es lo que tú concluyes.
No hay otra cosa más lo que tú estás concluyendo. De acuerdo a tu conclusión, será tu impacto. El tamaño de tu conclusión define el tamaño de tu impacto. El tamaño de tu profundidad en esta revelación define el tamaño de tu altura. El tamaño de tu corazón define el impacto de tu liderazgo. El tamaño de tu percepción de cómo Dios te ve define el impacto de tu empresa. Por eso cantamos, me puedo ver como tú me ves. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la palabra de Dios. Hoy Dios quiere enseñarnos a borrar ciertas líneas. Nosotros borramos ahorita un par, ¿verdad? ¿Qué líneas Dios necesita que borres? Si alguien me puede ayudar a tocar la guitarra. Si menor, sol, re. Voy a soltar una palabra que en la mañana soltamos. Estas líneas que nos separan. ¿Cómo lo voy a aún más sencillo? En la mente de Dios no existe la palabra imposible. No existe. No existe. Todo es posible. Todo es posible. Esa es la mente de Dios, donde todo es posible. Pero hay ciertos límites que nuestra vida llega porque estas líneas divisorias nos comienzan a gobernar. Y hoy Dios quiere que lo que gobierne sea la mente de Cristo en nosotros. Hoy Dios está buscando, hijo, quiero que mi mente abunde en tu familia. Que mi mente abunde en cómo piensas de tu esposa, de tu esposo, aún de tus hijos, de tus pastores. Pero escucha bien esto. Esta casa tiene un manto para producir y producir y producir y producir y producir y producir más. Yo veo la prosperidad de esta casa porque todos comienzan a ser prósperos, como palomitas. Pero yo vi en el Espíritu en la mañana que muchos habían llegado a un tope del cual no sabían cómo pasar, cómo rebasar. Las cosas habían sido buenas, pero ahora estás como, oh, no puedo. Yo vi que el Señor quería moverse en la mente de varios empresarios que hay aquí. ¿Hay algún empresario del reino aquí en este lugar? El Señor me dijo, Luis, a veces en la mente nosotros pensamos que el 10% es de Dios. Es verdad. Pero cuando quitamos esa línea, nos damos cuenta que no es el 10, es el 100. Tu impacto se reduce por tu 10. Pero una vez que sueltas todo, tu 100 se convierte en tu 10. Una vez más, tu 100 se convierte en tu 10. Yo escuché al Señor que me dijo, estoy listo para que el 100 de mis hijos se convierta en su 10. Estoy listo. Estoy listo. Tu línea
te hace ponerte a la defensiva, pero tu fe está de pechito, papá, ¿verdad? Soy tuyo. El Señor me dijo: ay, Luis, tan gobernado estás por estas líneas de separación que piensas que estoy hablando de dinero. La pobreza es tan pobre que solo piensa en dinero. Dios está hablando de tu espíritu, mano. ¿Alguien está listo para no tener límites con Dios? Lo que Él nos pida. La prosperidad de Abraham no estaba en que tenía los ranchos que tenía y los ganados que tenía. Estaba en que no le negó ni a su propio hijo. La abundancia de Dios no está en que el mar es de oro y el chapopote es de oro. La abundancia de Dios está en que no negó ni a su único hijo, porque Él entiende. O en su mente no existen 10, existen 100. ¿Cuántos dicen amén a eso? En tu mente debe ser una mente de 100. Y Dios dice, hacemos. Y entre más hacemos, más se multiplica. Amén. Obediencia no es una vez, es durante toda la vida. Toda la vida. Dios está listo para llevarlos a un siguiente escalón, o no escalón, a una siguiente expansión. Dios no es de escalones, es de expansiones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a ponernos de pie un momento. En la mente de Dios no existen feos. En la mente de Dios nunca estarás pobre. En la mente de Dios no estás enfermo. Al final del día somos polvo. En la mente de Dios estás apretado en bendición, remecido en cosas de grandeza, rebosante en revelación. Es la mente de Cristo. Un último ejemplo y termino. Dios llamó a alguien a ser empresario. Es uno de los que estoy, de mis niños que estoy discipulando. Dios me llamó a ser empresario y le dije, wow, qué bueno. Entonces, antes de irse, regresó a su ciudad por este mes. Luis, me ofrecieron 2 cosas, y es dirigir este proyecto y dirigir este otro, y estoy pensando cuál dirigir. Y yo me di cuenta que él todavía, aunque le habían llamado, no pensaba como le habían llamado, porque el empresario está pensando en los 2. Luis, yo veo en mi espíritu que van a hacer un negocio más. Van a hacer uno más. Usted llamado a ser un empresario del reino. Amén. Mis hermanos, Dios está con nosotros. 'Cause I'm at the bottom of all of the things I let control my heart. Oh,